Ahí estamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al encuentro de capacitación de la Ley Yolanda del municipio de la Ciudad de Corrientes. Soy Alejandro Cristiá, responsable de políticas ambientales de la Ciudad de Corrientes. En la clase de hoy, que es sobre gestión de residuos municipales, contamos con el acompañamiento de todo el equipo de la Fundación Manos Verdes. Tenemos aquí hoy la presencia de su directora ejecutiva, la señorita Verena Beme, más todo su equipo, que después ella irá presentándolos. Para quienes no la conocen o quienes no conocen a Manos Verdes, el municipio de la Ciudad de Corrientes trabaja con la Fundación Manos Verdes desde el inicio de la gestión del intendente, el doctor Tassano, en lo que es el acompañamiento de educación ambiental y también gestión ambiental en todo lo que es gestión de residuos. Como toda la gestión y el programa municipal de promoción al reciclaje y a la gestión integral de los residuos, que se llama Reciclando Juntos, lo elaboramos en conjunto con la Fundación Manos Verdes, consideramos oportuno, sobre todo por toda la expertise que ellos tienen en lo que son capacitaciones y charlas de sensibilización sobre la temática, consideramos oportuno que fueran ellos los que dieran la clase el día de hoy. También están presentes gente del equipo de la Secretaría de Ambiente, Gonzalo Talavera, y del Instituto de Formación y Capacitación de la Administración Municipal. Hoy lo tenemos a Damián. No sé si, Verena, te paso ya la posta. ¿Vos te ocupás Dale. después de presentar al resto de tu equipo? Dale, gracias Alejandro. Bueno, buenísimo. Gracias a todos por estar en la hora de la siesta, en esa linda charla sobre, bueno, gestión de residuos. Así que hoy me acompaña Rosario Canteros de la Ciudad de Corrientes y también Agostina Lilo, ella está conmigo en Buenos Aires, y Bruno Springer, nuestro nuevo integrante, pasante alemán, que desde ayer está participando del equipo. Así que como uno de los objetivos de la Fundación Manos Verdes también es promover el intercambio de buenas prácticas, tecnologías y conocimientos entre América Latina y Europa. Bueno, consideramos bien oportuno que Bruno también está hoy acá aprendiendo y que podrá también quizás contribuir una experiencia de Alemania al final también. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Alejandro, arranco con la presentación ya. Sí, Verena, sí, ya son 3 y Bien. 10, así que sí, arrancá. Buenísimo, un segundo, voy a encontrar la presentación. Así que, sí, desde 2014 la Fundación Manos Verdes ya está trabajando en Corrientes, en la provincia. Empezamos con un proyecto de gestión de residuos en Colonia Carlos Pellegrini, justamente en la localidad, en el corazón de los esteros Iberá. A ver, vamos a hacer la presentación full slide, acá lo vemos, buenísimo. Y así nos conocimos con Alejandro en 2017 ya, justamente cuando estaban trabajando sobre la ley provincial de adhesión a la ley nacional de presupuestos mínimos de gestión de residuos. Así que así nos conocimos con Alejandro en 2017. A ver. El objetivo de este módulo, acá lo vamos a leer cortito, es un poco reconocer estos desafíos, pero también las oportunidades que presenta la gestión integral, hablamos de integral, y sostenible de los residuos en el marco de la economía circular, haciendo hincapié en la educación para la reducción, la reutilización y el reciclaje de los RCU, trabajo inclusivo, la relación entre consumidores y usuarios, productores y en todos estos aspectos ambientales y las políticas públicas. Así que bueno, este es el objetivo del módulo, tal cual ya ustedes lo conocen. Y a ver, la agenda de hoy, vamos a tener una agenda bastante amplia, pero además sobre la temática de la gestión de residuos se podría hablar
no solo 2 horas, sino que podríamos hablar y hacer un curso de por lo menos semanas o meses también. Pero creo que este inicio hoy también nos da una posibilidad de hacer conexión al otro módulo que vamos a tener en octubre sobre economía circular. Y este es el último punto, justamente. Hablamos al principio desde la problemática, entendiendo los residuos, cuál es la diferencia con basura, entender qué es GIRSU, qué se trata de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, cómo son las diferentes etapas, cómo es la planificación también de estas políticas públicas, el rol del Estado y toda su participación, la separación en origen, tanto que hablamos los últimos meses en Corrientes sobre la recolección diferenciada, los puntos verdes, y también hablamos del rol de los recuperadores urbanos, de las cooperativas, fundamental, y el mercado de reciclaje. Así que todo lo que sea la valorización de los residuos y desarrollando ese camino hacia una economía circular. Va a ser agenda de hoy, amplia. Quería decir que cada vez que tengan alguna pregunta o quieren dejar quizás en el chat la pregunta, así también las chicas me van a avisar y vamos a parar en el medio. Hablando un poco de basura y residuos, cuando arrancamos a trabajar también en Corrientes 2014, en el corazón de los esteros Iberá, vimos también esa misma imagen, vimos un basural a cielo abierto, vimos un basural que estaba justamente, digamos, que se prendieron fuego para reducir su dimensión, su volumen, y vimos eso, en pleno centro de una naturaleza, de un ecosistema natural lindísimo, nuestras huellas como seres humanos. Y acá me pregunto ya si esto hablamos acá de basura o hablamos de residuos. Buena pregunta, ¿alguien quiere comentar algo? Quizás. A ver. Porque acá, si uno mira un poco de cerca, ¿qué vemos acá? Vemos plásticos, vemos diferentes cartones, vemos metales, vemos el resto de una heladera o no sé si es lavaropa. Vemos también el humo, vemos restos de orgánicos, restos de poda, así que todo un mix. Y tanto como es este mix, así como lo vemos acá, nadie lo quiere tener para valorizar o darle un nuevo uso. Hoy en día así lo vemos en todos lados, y si de esa forma tendría un valor para alguien, ya no lo veríamos porque lo estamos utilizando. Así que por eso, esto es la situación no solo en Corrientes, esto es también una vista del vertedero, del basural, digamos, no del basural, sino del vertedero, donde se depositan los diferentes residuos, siempre mezclados, mezclamos los plásticos de los orgánicos, y la imagen de la Argentina sigue siendo eso, que en el interior, lamentablemente, muchas veces vemos estos basurales a cielo abierto, y estamos tan acostumbrados que no los estamos justamente, digamos, no los estamos tratando correctamente a nivel municipio. El conurbano Ahí te bonaerense, respondieron un poco la pregunta. buenísimo. Porque yo no en veo el el chat, así que yo el chat... Bueno. Ahora sí. Alex Gracias. puso basura, es algo que no se puede reciclar. Marisa, así mezclado es basura, si hacemos separación en origen es residuo. Gracias, buenísimo. Eso sí, ahora sí. Así que lo que vemos acá es una mini estadística que ya es un poco más vieja, pero acá vemos que la mayor parte del país tiene como los residuos depositados en vertederos semicontrolados o basurales, y también no hay incineración. Eso significa en Argentina no se incineran en plantas de revalorización térmica, como se llaman las plantas de incineración que conocemos desde Europa, y la cifra de reciclado ahí en 2010 fue muy baja. Yo diría que hoy ya está mucho más alta, pero la situación de los basurales a cielo abierto no es fácil tampoco para manejar, porque al final del día no se resuelve el problema si uno no trabaja el problema desde el origen. Y el origen es donde se generan los residuos, porque los residuos los generamos cada día. Y no solo se trata de la cadena de, bueno, el municipio se tiene que ocupar, sino la verdad, la responsabilidad empieza conmigo mismo. Eso es el gran tema de la gestión de residuos, y además, cuando lo vemos en las calles, en el día a día,
también estamos muy acostumbrados a eso. Lamentablemente, los árboles también lo sufren bastante porque digamos, todos los canastos o canteros de los árboles se usan mucho como basurero. Muy lamentable. También los animales lo sufren y lo sufren a veces también que los confunden con comida. Esto es una imagen a la vuelta de la morgue de la UNE, de la Facultad de Veterinarias y Medicina, justamente, donde hay una familia de monos viviendo. Y el otro lado, eso es el vertedero de la localidad de Concepción. Así que también un portal a los esteros Iberá con esta imagen que se muestra, digamos, al turista. No solo al turista, sino que al vecino, porque acá siempre uno piensa a veces en el turista y al final del día los que nos perjudicamos con esto somos nosotros mismos. Y acá también un problema la gran pregunta. ¿Qué problemas vemos más allá de lo que hablamos a nivel ambiental? Ahí está justamente, Ariel, el origen del problema es moral. Está bueno. Y digamos, un poco eso es el tema. La moral es justamente dónde arranca la ética de gestión de los residuos, ¿no? Arranca con el productor, arranca con el que consume, arranca con el generador. Es la gran pregunta, cómo sigue empezando con la temática. Y acá vemos varios problemas. ¿Alguien más quiere comentar quizás algunos problemas más que se ve acá? A ver. Un problema de conciencia. Pero acá vemos otros problemas. A la izquierda, por ejemplo. Acá vemos un problema social. Acá vemos también un problema de inclusión social. A ver. Con mucho gusto, sí. La atracción a sangre, exactamente. Y vemos un problema también económico y vemos un problema de consumo, justamente. Un problema vial, exactamente, porque la atracción a sangre es justamente eso en la vialidad es un peligro y es un peligro para todos. Vemos también la imagen de las frutas envueltas en plástico. Y muchos se dicen, bueno, si no tenemos ese plástico en las frutas envueltas en el plástico, tenemos un problema de higiene. La gran pregunta ¿es así? O acá tenemos un problema de consumo rápido y de disponibilidad de alimentos cuando los necesitamos, ¿no? Así acá tenemos un problema de un sistema también. Es un problema de un sistema económico y un problema de un sistema, digamos, de nuestra cultura al final del día. Y no nos olvidamos, y muchas veces estas estadísticas de salud no están relacionadas con el problema de la basura. Porque si la basura está generando, y ahora sí hablo de basura y no de residuos, porque la basura así mezclada como la vemos en la calle, es causa de producción de vectores y enfermedades, justamente. Y de esa forma, muchas veces, por ejemplo, si tenemos dengue o si mosquitos que producen malaria o justamente las ratones, o si nosotros tenemos como diarreas o algo, no los relacionamos con la basura, lo relacionamos con alguna otra cosa, pero en las estadísticas no están conectadas las problemáticas de la basura, la contaminación del aire o del agua, con las enfermedades. Por ejemplo, nos dijeron esto también en otras localidades que trabajan mucho con la industria forestal, donde se están quemando el acerín. Hay muchos problemas respiratorios en las localidades del interior de Corrientes que trabajan con esa temática, pero no se relaciona con esta causa o la problemática a veces. Entonces ahí tenemos justamente un problema también de reconocimiento de un problema y de relacionarlo con por ejemplo, con la prioridad en la agenda política, ¿no? Quizás si lo relacionaríamos, por ejemplo, que en una zona hay mucho cáncer de algo o mucho, digamos, problemas respiratorios, justamente relacionarlo con el origen de verdad, que puede ser los residuos no tratados, la contaminación del agua, de las napas o del aire.
y especialmente cuando uno quema plásticos, la quema de los plásticos altamente cancerígeno. Ahí se generan y liberan dioxinas y que no estamos contemplando en el tratamiento de la salud a nivel, siempre estamos tratando las consecuencias, pero no las causas. Hoy somos más brutales. Así que ahí está un poco en resumen de ese problema integral, justamente como dicen. A ver, acá tenemos justamente ese problema integral ambiental, social, sanitario, cultural y económico, y por eso también es tan complejo resolver el problema de la basura, porque muchos piensan que hay una máquina mágica y la metemos todos ahí y se resuelve la basura. Y todos buscan esta máquina para ganar un montón de plata. Este es como el Golden Graal que todos están buscando, me parece, muchas veces. Y todos piensan que tienen la solución. Y el tema en la basura, el tema de los residuos, es que no existe la solución, sino que es un trabajo de hormiga realmente, y un trabajo de muchos puntos y muchas personas involucradas. Por eso estamos hoy acá con ustedes, para que lo entiendan, que esto tampoco es solo un área del ambiente o un área de obras públicas, sino que es una obligación de trabajarlo todos juntos. Agos, ¿quieres vos agregar un poco más sobre esta lámina? Sí, en realidad venimos hablando de un problema y sobre todo venimos hablando de la palabra integral, que como también decía Claudia, muy bien, gracias por comentarnos en el chat, un problema integral. Integral lo definimos como aquello que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias, y verdaderamente acá las partes que pudimos identificar en este pequeño resumen es una perspectiva natural, una perspectiva social y una perspectiva económica, pero bien, hablamos de un montón de perspectivas que mismo también escribieron en el chat, que pueden estar incluidas dentro de todo esto integral, todas estas partes que lo comprenden. Lo natural es aquello como los lixiviados contaminantes en esa foto que veíamos el basural incendiado cerca del agua, todos los líquidos que genera una bolsa, cuando quien no levanta una bolsa llena de líquidos, imagínenla escurriendo por todos los suelos hasta llegar a las napas subterráneas, que es de donde desde ahí nosotros generamos y utilizamos el agua para uso común de todos los días. Imagínense los gases contaminantes de efecto invernadero de todo ese monóxido y dióxido de carbono y metano generado, gases de efecto invernadero al ambiente y a los pulmones de las personas que viven también en las cercanías de esos basurales o micros basurales, vectores y enfermedades, todo eso desde un punto natural, y desde un punto social todas las personas afectadas a esos trabajos también, los riesgos que existen en esos ambientes, y obviamente todo lo que afecta a la flora y fauna también de ese entorno. Y el costo económico, la tercer pata de esta mesa que de dos no se sostiene, necesita una tercera, y es que todo esto, toda la gestión merece un costo y merece todo un gasto de dinero que existe, que está en alguna parte, y que sobre todo el ciudadano también es el que tiene esa responsabilidad de alguna otra manera. Y una cuestión de espacio, ¿no? Porque a fin de cuentas todo eso termina siendo acumulado y rebalsado, y sería genial poder proyectarlo a futuro y poder pensar o visionarnos de cómo a largo tiempo puede ocupar todo un espacio la basura en nuestro paisaje, en nuestra visual. Llega un momento que va a tener que terminar en algún lado todo eso, así que también es un problema de espacio. Ahora les proponemos igual cambiar el paradigma de problema, y tal vez podemos verlo desde oportunidades, ¿no, Bere? ¿Qué opinas? Exactamente. Yo creo que acá es justamente esa oportunidad. Y acá, bueno, Rosario, le pasamos a Rosario un poco la palabra para que no se ¿Qué queden tal? acá. Buenas tardes. Bueno, y acá viene un poco la pregunta que Bere hizo al principio, que era, bueno, ¿es lo mismo basura que residuo? Y un poco la idea es eso, cambiar la mirada de un problema a verlo como una oportunidad. Y bien como decían, la basura es eso que está todo junto y que según la persona que lo tira, digamos, no tiene más un valor, no tiene un valor, no sirve para nada, se desecha
ni siquiera tampoco me importa tanto a dónde va, eso tampoco tiene mucho valor, ese espacio, etc. Y después, bueno, un residuo sí es algo que tiene un valor económico, ya sea porque se puede volver a fabricar algo con eso, a reciclarse, a reutilizarse, o repararse y extender su vida útil, lo que sea, o también porque hay muchísimos residuos que, a través de los cuales se pueden generar energía. Entonces hay un sinfín de reutilizaciones o reparaciones o de reciclajes y demás que se puede hacer con un residuo. Es responsabilidad social integral también eso, integrarnos todos como seres vivos. A ver. Exactamente. Y Quiero eso leer el chat. ahí tenemos una buena pregunta justamente. Si veo una botella de plástico aplastada en el acostado de la calle, ¿es basura o residuo? Bueno, un poco también las fotos Pregunta, que Eso es mostraba. una pregunta para Rosario y quiero escuchar respuestas. No las dejamos soltar con todo eso, porque es una buena reflexión. A ver. Residuo. Una Ahí, botella ¿viste? de residuo. Tirada en la calle les parece que es residuo, digamos. Exactamente, porque justamente acá no lo tenemos mezclado con otra cosa. Entonces, hoy en día tenemos muchísimos residuos y también recursos tirados en las calles de Corrientes, así que eso ya es realidad, ¿no? Bueno, Perdón, incluso, Rosario, te interrumpí antes. no, quería volver un poco a las fotos que mostrabas al principio, Bere. Yo creo que todas las personas acá conocemos Corrientes y anduvimos en los barrios de Corrientes y sabemos de las realidades que vemos. Y hay pequeñas acciones, aunque todavía quizás no tengamos tan a mano un punto verde, como separar el residuo y poner en otra bolsa el cartón y la botella, por ejemplo. Hay muchas personas que revisan las basuras así. Recién aparecía el nombre de, como uno de los efectos problemáticos de la basura, el trabajo peligroso. Hay muchas personas que trabajan informalmente en esto, y eso todavía va a seguir pasando durante un tiempo hasta que logremos hacer una transición, y está bueno por ahí también pensar en esos detalles. Sí, ahí está, más puntos verdes en todos los barrios. Eso también es una buena propuesta, justamente, y de eso vamos a hablar hoy también. Y bueno, esto es la imagen justamente de lo que hablamos recién, ¿no? Todo lo mezclado juntos así a la izquierda, nadie lo quiere tener ni ver, pero cuando lo tenemos con todos acá clasificados y compactados, así listo para despachar a la industria, ahí empieza a transformarse en un recurso. Y esto es la gran diferencia, por lo cual también es la necesidad de gestionar de forma integral estos residuos que hoy hablamos, que son de consumo masivo o de generación especial también. Vamos a hablar de diferentes tipos de residuos. Así que bueno, primero ahora queremos ver, vamos a hacer una primera interacción. Si ustedes ya están separando los residuos en sus casas, y la pregunta número 2 va a ser si hacen compost en su casa. Así que empezamos con la primera y voy a salir de la pantalla para que ustedes ya pueden ir escaneando el Ahí código. paso yo el link en el chat, porque... El link, listo. Así tenemos tres opciones. O lo escanean el código QR con su celular y responden desde el celular si no lo tienen para mirar la presentación. O si ustedes pueden entrar en página web menti.com y agregan ese código. O si no, usan el link que Rosario está usando en el chat. Denme un segundo que ya lo pongo. Ahí está. Ahí. A ver. Ahí podés compartir vos. Si agregan ahí en el Menti, podemos hacer una estadística. Este es el objetivo del Menti. Así que... A ver, ¿se están contestando, Rosario? Sí, ahí ya comparto. Esperen que tengo un pequeño problema técnico. Ahí está. Podemos aprovechar el momento también para
bueno, reflexionar, ya que estamos buscando información de ustedes, qué importante es la información también de los ciudadanos y conocer las prácticas que se hacen, las buenas prácticas, así podemos asistir y sostener en todas las necesidades que surjan de la comunidad, poder conocer a través de encuestas, este tipo de información es de mucho valor hoy en día, y es parte también de esta integralidad. A ver, las respuestas, la información. Estoy muteada, me vienen las respuestas en vivo, esto es lindo. Buenísimo. Si uno es muy relacionado en general, si uno empieza a separar, y especialmente a separar los orgánicos, también están haciendo compost. Bueno, bien, más de la mitad de las personas están separando en su casa. Hubo varios intentos fallidos de compost. Bien, y a ver cómo viene el resto acá. Bien, me parece que acá, por lo menos en el grupo municipal, estamos bastante concientizados y ya se sumaron a la propuesta de Reciclando Juntos y de la ciudad. Igual, les digo que no son, digamos, si no lo hacen, no es, digamos, tiene varias razones muchas veces. Hay razones de que no tienen, por ejemplo, viven en un edificio de más de 10 pisos, el portero no hay techos, así que hay cuestiones que también no lo facilitan, ¿no? Pero no es excusa, porque la mayor excusa que siempre escuchamos es que, bueno, me da fiaca, tengo fiaca de separar. Es como, bueno, perdón, tenemos fiaca a recuperar recursos y reducir la contaminación, pero la mayor parte, esa es la mayor excusa, les aviso. Y tengo amigos en Alemania que están haciendo lo mismo. Así que no es argentino ni, lamentablemente, es una de las razones. O se olvida uno, ¿no? O la mucama no se para después, señora ama de casa. Los que mejor trabajan en eso, a ver si ya tenemos a la mayor parte, bueno, 24 están participando. Necesitamos un poco más de respuestas, pero quizás a algunos les cuesta un poco entrar entre el dispositivo y otro, ¿no? Sí. A ver. ¿Hay uno más? ¿Sí? Bueno, los que votaron a veces, si quieren también pueden abrir el micrófono y decir por qué a veces y a veces no. A ver, ¿alguien quiere comentar? ¿Viste? El compost, en el caso de compost tenemos todavía un montón de trabajo, me parece. Alejandro, el programa de compostaje vamos a tener que reforzar. Bueno, ahí en el chat, ¿se me escucha, no? Sí. Dicen que separan con sus hijos los residuos y también compostan. Que Bien. eso está buenísimo porque ya de chiquitos aprenderlo te queda para toda la vida, digamos. Tenemos a alguien que levantó la mano, Lorena. Bien. Si querés liberar el micrófono, Lorena, y sumate. A ver. Por ahí fue un error. Capaz sin querer. También podemos ir más allá en los que sí separan los residuos y preguntarles, ¿alguien de acá, además de separar los residuos, es consciente de la cantidad de residuos que generan por semana? Por ejemplo, una bolsa por semana, 2 bolsas por semana, en kilos, si todavía quieren ir más allá. Claro, ahí podemos preguntar un poco qué cantidades están estimando que generamos por persona por día. En teoría, a nivel estadístico, ¿no? Dentro de la gestión de residuos, las cantidades son un valor muy importante del sistema. Así que bueno, queremos yo creo saber que si con la encuesta vamos a ir cerrando porque creo que a algunos les va a costar quizás hacer con otros 2 dispositivos, así vamos a ir avanzando, pero
me parece que por lo menos tenemos grandes cantidades de personas que ya están separando los residuos. Algunos que a veces, entonces, les dimos una opción de no tener que decir que no, admito. Así que está buenísimo. Gracias a ustedes por sumarse. Bueno, una bolsa diaria, dice justamente María Elena, que estamos generando. Sí, la verdad es que estamos generando más o menos 1,5 kilos o 1,2 kilos entre 1,5 kilos, lo que es más o menos zona de Buenos Aires. En el interior, Corrientes, se dice 0,9,2. Depende mucho si es zona rural o urbano. Entonces, hablando de los residuos sólidos urbanos, RSU, lo van a escuchar muchas más veces. Hablamos justamente de todos los materiales, ahí tenemos la explicación oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que es todo elemento, material, objeto o sustancia que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas esté desechado o abandonado. Los residuos sólidos urbanos son análogos a los denominados domiciliarios y pueden ser de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. Normas específicas son especialmente residuos peligrosos, residuos hospitalarios, así que hay otros tipos de residuos que tienen su propia norma en general para ser tratado. Y todo lo que rige a nivel nacional es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, que es la Ley 25.916, y esta fue justamente sancionada en 2004. Corrientes se adhirió a esta ley en 2017, finales de 2017, así que tardamos un poco en adherirnos, pero se sancionó la ley 6.422, ahí hubo varios integrantes del equipo trabajando en esto, Alejandro, y justamente con esta ley se adhiere a esa ley de presupuestos mínimos y tiene varios, artículos que justamente promueven la reducción, la reutilización, el reciclaje de los residuos y también promueven la economía circular en la provincia. Así que es una ley que les vamos a agregar en el aula virtual también para que la tengan a mano y la puedan descargar. Bueno, la gran pregunta ahora es, ¿qué llamamos entonces gestión integral de los residuos sólidos urbanos? Ahí ahora lamento el texto un poco, ¿alguien más quiere leer? Quizás ahí vamos a aplicar. Agos, sumate vos, más fácil, porque me parece que los presentes... GIRSU se denomina Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos a un conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso organizado y destinado al manejo de los mismos con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. Es una fuente del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible de la Nación. Exactamente, y justamente de eso se trata cuando hablamos de una gestión integral. Y eso es lo más importante, lo que tenemos que entender de esto, y lo que hablamos antes, vuelvo un poco atrás, un conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí. Esa es la palabra más clave de GIRSU, porque no se trata solo de una acción de una persona individual. No, yo como consumidor solo no voy a generar una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Requiere la interacción de diferentes actores, y estos son todos los actores, y solo si este conjunto está funcionando, esto es un circuito óptimo, obviamente, con el consumo y la separación en origen. Acá nosotros separamos 3 fuentes, que es justamente los residuos orgánicos, que sería todo lo marrón, en verde todos los reciclables, secos en este caso, y lo negro serían los no reciclables, como los pañales con la caca del bebé o otros tipos de higiene o de toallas, lo que sea, ¿no? No lo vamos a mencionar más en detalle en este sentido, pero después
sin la recolección diferenciada, estos residuos separados en origen tampoco tendrán su valor si no haya una mayor cantidad que se junta para poder procesarlo, por ejemplo, en plantas de tratamiento y clasificación de secos o en plantas de compostaje industrial. Obviamente el compost puedo hacer en mi casa primera etapa lo hago yo en mi casa. Entonces yo hago mi mini circuito Girsu en casa y hago todo lo que es la gestión de residuos y el uso, el aprovecho del material para después en la huerta. O para los árboles en la vereda, que también lo agradece mucho. Así que el compost tiene su sentido útil en todos lados. Después la planta lo vende, obviamente, porque si estos materiales no tendrán un valor económico, la industria de reciclaje los compra y los vuelve a transformar en nuevos productos. Justamente este es el circuito y con estos nuevos productos se vuelven a comercializar. El cartón, el papel, muchos de estos materiales, el aluminio, el vidrio, el plástico, PET especialmente, son materiales que vuelven a ser producidos y la botella de plástico PET vuelve a ser una botella de plástico de PET, por ejemplo, en Argentina. Toda esta industria ya está instalada, está funcionando y existe en Argentina. Así que el circuito acá es un circuito integral de gestión de residuos sólidos urbanos. Acá tenemos la gran pregunta, pero creo que la queríamos hacer más al final, ¿no? Rosario, creo que la hacemos más al final. Estábamos cambiando esa pregunta. Entonces, gran pregunta también. ¿O la hacemos ahora? No, la hacemos al final, me parece. Mejor. Gran pregunta también, entonces, ¿cuál es la diferencia? En la gestión integral tenemos también la disposición final. Así que el relleno sanitario, vertedero o basural. ¿Cuál es la gran pregunta, la gran diferencia de esto? Como hablamos recién, acá vemos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver si acá, perdón, me pierdo el chat a veces. Chicas, si quieren agregar algunas cosas claro. En el chat, justamente acá, por ejemplo, vemos la diferencia. A la izquierda es el basural, todo mixto, prende fuego sin protección de ninguna forma, ninguna protección ambiental. A la derecha vemos un relleno sanitario con justamente membrana en un lugar definido, identificado y apto, identificado como un lugar apto para la disposición final, y de forma ordenada se pone en esta planta de disposición final los tipos de residuos, que siempre en general son residuos, capa de tierra, y después en el medio se ponen estos, se captan con cañería, tubos, los líquidos lixiviados para su tratamiento posterior, y los gases, en este caso los gases de metano que se crean a partir de los líquidos lixiviados. Eso depende siempre, obviamente, de dónde uno está. Si uno está en Jujuy o en San Juan, está con un clima mucho más seco. No tenemos las mismas condiciones para los basurales o rellenos sanitarios. Todo eso hay que tener en cuenta en el momento en que lo construimos. ¿Cómo debería funcionar esto? Esto es como un dibujo de una planta, de un relleno sanitario en general, como se está utilizando, por ejemplo, en el SIAMSE de la zona de Buenos Aires, y a nivel legal hay límites justamente de cuánto tiene que estar de las napas freáticas, de un aeropuerto, de una zona, hay todas unas normas que en el caso de Corrientes está el ICA, que es el responsable para hacer la evaluación del impacto ambiental, donde se ponen este tipo de plantas. Y en Corrientes no es fácil porque estamos todos muy cerca de las napas, así que no es fácil encontrar este tipo de lugar. Y quizás algunos se recuerdan bien del tema de Santa Ana, donde se estaba por instalar un relleno sanitario que por diferentes razones al final no se hizo o pudo hacer. Entonces, ¿qué es la importancia en todo lo que es la gestión de los residuos? Es una política de Estado que está basado en 5 pilares. Y esto es fundamental porque esto es la mesa, como dijo antes Agostina, la mesa sin estas 5 patas no va a funcionar, no va a parar. Porque sin una decisión política, sin las leyes que gestionan y ponen la base de ordenanzas, de leyes para la gestión de los residuos,
no vamos a tener esa política de estados. Por otro lado, si la sociedad no colabora, no está consciente, no separa en origen, o no se toma, digamos, si por ejemplo la sociedad le podríamos también multar por no cumplir las ordenanzas o las normas de separación de residuos. Tampoco funciona. Si no están las finanzas que podrían financiar la tecnología de procesar adecuadamente y de forma eficiente los materiales, tampoco podemos gestionar ese tipo de sistema para crear también los mercados, que son los mercados que por cantidades de alguna forma se están manejando para trabajar, para darle valor y para que se mueva la rueda, ¿no? Como se dice. Donde no hay mercado, tampoco hay interés en hacer algo, y nuevos productos en plantas industriales requieren siempre muchas cantidades en este caso. Así que por eso en 2018 desde Manos Verdes estuvimos involucrados y trabajando en ese plan provincial GIRSU, que es un plan muy complejo para 75 municipios, que la mayor parte de los municipios hoy no tienen ni una idea cuánto gasta en la gestión de residuos, y de la mayor parte tiene basurales a cielo abierto que se prende fuego para quemar los residuos y reducir el volumen. Eso es la realidad en Corrientes, y sigue siendo la realidad, pero se está trabajando de forma paulatina. Así que el primer componente, tuvimos un diagnóstico socioambiental para saber en qué situación estamos. Todos los municipios completaron esa encuesta. Después diseñamos una idea cómo podríamos manejar la infraestructura y el equipamiento. El componente 3 es el que más fuerte se trabaja, o trabajó hasta ahora también, el eje de comunicación y educación ambiental, con escuelas, con formación docente. El componente 4 es el socioeconómico, donde trabajan con las cooperativas, la inclusión social, y también los emprendedores y la industria de reciclaje para radicar empresas de reciclaje en Corrientes, por ejemplo. Porque hoy la mayor parte se manda a Buenos Aires, o a Santa Fe, o a Córdoba, se manda lejos, y el valor no se queda en la provincia. Por eso el objetivo de la visión a largo plazo también es mantener la industria del reciclado, y la industria de una economía circular, que no significa solo depender del reciclado en la provincia. Y hoy en día, cuando hablamos de los residuos en Corrientes, ya tenemos un montón, así que tenemos un montón de potencial a trabajar. Acá siempre lo llamamos potencial, porque acá hay 400 toneladas más o menos que llegan diariamente al vertedero municipal, y lo llamamos vertedero porque es más un vertedero controlado hoy en día, que es la realidad. Pero imagínense que esto corresponde a 400 autos pequeños. Una tonelada puede ser como un coche Golf o algo así, que entra ahí al relleno sanitario. Imagínense la cantidad de materiales y la cantidad de espacios que estamos ocupando. Bueno, acá tenemos justamente la composición, y cuando hablamos de la composición, tenemos que poner la lupa en 2 puntos. Acá la lupa es, por un lado, cuáles son los materiales reciclables, y por otro lado, los materiales orgánicos. Y muchas veces el material orgánico decimos, bueno, no pasa nada porque lo tiramos y después se descompone y se hace solo, la naturaleza se ocupa. Sí, y sí. Y si no, porque el material orgánico es el que genera el metano, y al final del día, muchos años nos despreocupamos muchísimo en la gestión de residuos de los materiales orgánicos, por esta razón, que como se gestiona solo, pero el material orgánico que genera el metano, que es 21 veces más peligroso como gases de efecto invernadero, es un problema en el marco del cambio climático, hoy hablando de eso. Y si la ciudad de Corrientes está hablando de su plan de acción climática, no pueden no mirar al tema de la gestión de los residuos orgánicos, porque ahí es un gran fuente de potencial de reducción de estos materiales. Después el plástico con 16%, el papel y cartón 13%, después textiles, metales. Textiles es muy poco, porque textil en general es un mercado que se va rotando mucho en la reutilización, ¿no? Así que especialmente en Argentina. Bueno, acá creo que después Agostina tiene ahora un lindo juego para compartir, pero si miramos
lo que llamamos residuos como en su conjunto, vemos realmente si los diferenciamos de forma responsable y organizada, es muy poco que nos quedaría para la disposición final. Entonces, no deberíamos ocuparnos tanto del vertedero si toda esta parte, que son 87%, estaríamos trabajando bien antes y no recién cuando entra al vertedero. Este es el gran cambio del paradigma, el gran cambio de chip que tenemos que hacer. Así que bueno, acá Agostina, te paso la palabra a vos. A ver, acá son algunas preguntas. Eso. ¿Querés que vaya con esto y después vamos a preguntas? Sí, hacemos vos primero un minijuego entretenido en el medio, así ustedes pueden participar. Bueno, vamos a un minijuego entretenido. Vamos a poner la atención a algo, primero, específico. Hablamos de un montón de tipos de residuos en realidad, cuando recién es una gran cantidad de residuos, pero hay algunos específicos en los cuales se generan mucho más en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Plástico, cartón, metales, todo eso que viene post consumo, que viene post el supermercado, que viene de los alimentos, que viene de los productos de higiene que usamos todos los días para nuestra vida. A esos le llamamos reciclables tradicionales o corrientes, y que son en la que la mayoría van a ver en los puntos de separación y clasificación en corrientes. Después existen otras corrientes de residuos que no se generan tanto en el tiempo y que tienen un camino distinto en el recorrido, como pueden ser, por ejemplo, los residuos electrónicos porque algo se rompió y no tiene reparación, o otro tipo de residuos más complejos y especiales a los que ya vamos a ir. Ahora nos vamos a quedar en los típicos, en los que generamos más volumen en el tiempo. Tenemos reciclables y orgánicos, así en una semana de estos vamos a generar un montón de kilos. A ver si nos acompañan a organizar este pequeño juego en dónde ponemos los orgánicos y dónde ponemos los reciclables. Si alguien nos quiere ayudar abriendo el micrófono, escuchamos. ¿Ideas? ¿Sugerencias? ¿Algún experto? Escuchamos a muchos, tal vez escuchar su voz sería, por ejemplo, Vamos a invitar a tierra. Mabel, pero Mabel no es un buen referente porque Mabel sabe, ese es el gran tema. No importa. Estamos haciendo un juego rápido para remover la cabeza, ya pasó una hora, todavía queda otra. Mercedes Cáscara se de suma frutas. seguramente. Acá veo a Mercedes Mestres. A ver, vamos a hacer prueba y te voy a llamar para sumarte a vos. A ver si querés desmutearte. Hola, Buenísimo. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿cómo están? A ver, te usamos como conejito de India acá. Dale. Justo escribí, pero ahí les cuento así, ahora que me desmuteé. En orgánicos, cáscara de frutas, me puedo confundir, ¿eh? Sí, Restos mejor de aún. verduras, hojas secas, cáscara de huevos. Espera porque me perdí acá, se me van corriendo. Papel y cartón. No, ese no. No sé, che. Buenísima tu duda. Es a propósito, es una trampa. Anda con otro. Tierra, orgánicos. Bien, ¿querés ir con reciclables? Dale. Vidrio, Vidrio. latas, Latas se reciclan infinitas veces. revistas, Revistas también muy requeridas por la industria. los 7 tipos de plásticos me entra duda porque no sé si todos son reciclables. Perdón. Buenísima duda. Hay algunos que son más reciclables que otros. Bienvenida tu duda. Es verdadero eso. Hay algunos más reciclables que otros. Hay algunos que no se reciclan. Ok. Bueno, cartón cortado chiquito pondrían reciclable también. Bueno, esa es la trampa. La trampa. ¿Y qué te parece cartón para líquidos?
Y ese tampoco se eche. Porque no sé Cartón si al tipo estar... Tetra Pak. Claro, bueno, eso sí, reciclable, pero el tema es que lo puedas limpiar, ¿no? Exactamente, perfecto, Y bueno, ideal. papel y cartón me perdí porque es reciclable, pero también se usa en el compost, entonces también Muy podría bien. ser orgánico. Podría a ser hacer- exactamente. No, perfecto. Mira, están todas tus respuestas correctas. Y donde te llamaste la atención es en donde más se llama la atención en general, que es en los 7 tipos de plásticos, Ujú. que es en los cartones a veces que también son degradables y pueden ir al compost como la fracción seca, sin lugar a dudas, si uno no tiene hojas o vive más en la ciudad y no tiene un espacio tan abierto, también puede cortar servilletas no muy sucias y cartones. Y también el Tetra Pak es todo un desafío porque es un material que tiene un montón de materiales adentro. Ujú. Cuando uno abre el Tetra Pak ve metales, ve cartón y ve una filmina de plástico que revuelve y retoma todo el Tetra Pak y que le da una complejidad hoy en día. El Tetra Pak se usa para armar planchetas, sobre todo, pequeñas planchetas como símil a lo que podría ser un Durlock, que simula una especie de pared o materiales de construcción. Es la única manera en que se recicla el Tetra Pak, tiene como un camino bastante especial de seguir. Y es el que menos tiene industria también en nuestro país, no así como los plásticos y los cartones, que son los que se llevan la corona de la industria del reciclaje en general. Y acá, Gracias, gracias gracias, por ayudarnos. gracias Mercedes, justamente que viste, es como en la escuela acá, uno lo identifica y... Así que bueno, acá hubo justamente, acá en el chat veo algunas preguntas, bueno, Carlos, justamente. Algunas preguntas vamos a contestar más hacia el final y quizás ahí se va a entender también un poco más el tema, porque ¿cuál es el mayor desafío que tenemos hoy en la recolección diferenciada? Quizás vamos a volver a tomar la pregunta ahora en este sentido, porque está bueno tenerlo en el medio. Así vuelvo al Menti y los invito al Menti, en vez de hacerlo al final, lo vamos a hacer ahora. A ver dónde lo tenía la pregunta. Acá comparto la pantalla. ¿Por qué? Porque después vemos que la respuesta de esa pregunta no es tan fácil a responder. A ver, ¿cuál es el mayor desafío en cuanto a la gestión de residuos en la ciudad de Corrientes? Ya que entramos un poco en conocimientos, pero todavía no estamos en el final del día, quizás me encantaría compartir eso. Rosario, perdón que te... Ahí, estaba silenciada, sí. Bien, bien. Ahí compartí el link en el chat para quienes quieran. Y Ahí pueden agregar 3 palabras, digamos, palabras o 2 palabras, digamos, cortos. Entonces, para que digan cuál es el mayor desafío que hoy tenemos con respecto a la gestión de residuos en la ciudad de Corrientes para enfrentarnos. A ver. Ahí sí se pueden sumar. Quizás a veces ahí están llegando. Pobreza, concientización y educación. Buenísimo. Primeras. No voy a leer mucho porque ustedes lo tienen que tipear primero. Así que tenemos 7 respuestas. Invito a más personas que se sumen.
Me encanta siempre cada vez que se está desarrollando esa nube, word cloud, a ver dónde va la mayor parte de opinión, porque la palabra más grande siempre es la más votada, pero bueno, que cada uno ponga lo que piensa. Separación, reutilización, separar, ahí tenemos varias veces diferentes versiones de separar. Recolección, información, utilidad. A ver si alguien más se quiere sumar. Acá en el chat la mayor parte viene con conciencia. Acá hay microplásticos en el río, sí, lindo, lindo tema. Que es una consecuencia. Y es un desafío para gestionar también, obvio. Decisión y prioridad. Bien, ya tenemos 20 que se sumaron con sus opiniones. A ver si alguien más se suma. Me está faltando una cosa, pero es muy interesante. No digo nada. Vamos a ver si va a surgir. Ah, no, está de a poco, está un poco, pero no está muy votado. Puntos verdes cercanos, re lindo. Bien. Destino final. A ver si alguien más se quiere sumar. Concientización, responsabilidad, conciencia, educación. Estamos muy convencidos, ¿no? Todos, que es lo que nos falta. Ahora vamos a ver un poco más adelante. Tenemos dos palabras chiquitas que dicen negocios y de uno dice inversión. Justamente, cuando hablamos de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a ver, mucha práctica y habitualidad. ¿Quién sabe cuánto pagamos cada uno de nosotros hoy para la gestión de residuos en la ciudad de Corrientes? A ver si alguien sabe. ¿Cuánto paga? ¿Quién se quiere animar a decir algo? A ver. Si alguien se anima. Mercedes, ¿sabes vos? Hoy por... Es el gran tema. ¿Cuánto contribuye cada uno? ¿Cuánto contribuye, por ejemplo, la industria? Entonces, ese tema lo vamos a postergar, vamos a hablar más tarde de eso, pero bueno, justamente uno de los grandes temas es quién paga la fiesta también. Eso es la gran pregunta, ¿no? Así que cuando hablamos de lo que falta, en general sale la parte de educación al ciudadano. La gran pregunta es cuánto plata en toda la matriz de gestión de residuos ponemos en la educación del ciudadano y cuánto pongamos en otros ejes. Y ahí está justamente un gran tema. A ver, ¿qué dice Claudia? Un desafío es que el reciclaje... claro, acá es generar empleo. Bien. Alicia dice, en la boleta de pago municipal es mayor la tasa de seguridad de higiene que el inmobiliario. Bien. Pero no sabemos tampoco si yo genero, cuántos residuos genero, cuánto pago por kilo, por ejemplo. No sé. Así que esa es la gran pregunta. Yo tampoco tengo la respuesta. Vamos a seguir avanzando porque eso va a ser un tema justamente al final de la temática. Porque al final del día, cuando hablamos de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, tenemos que tenerlo en cuenta también.
todo esto es un sistema que también hay que financiar y tenemos que tenerlo, digamos, funcionando. Y eso sin una parte económica no está funcionando. Así que, Rosario, te voy a sacar de acá de vuelta y volvemos a la presentación. Así que esa parte ya la vimos, pero acá volvemos justamente a la cuestión que hablamos recién. Cuando hablamos de la gestión de los residuos, tener en cuenta todos estos 5 ejes. Y las finanzas y el mercado son 2 patas fundamentales que necesitamos tener en cuenta en toda cuestión. Por eso es fundamental en la gestión de residuos que ustedes como funcionarios municipales y también que lo trabajan desde la parte del sistema, tener en cuenta que esto también, cuando haya una salida, hay que tener un ingreso. Es como, si no, el sistema no es sustentable, no es equilibrado, ni no hay un equilibrio. Y muchas veces esto no se habla mucho porque obviamente al ciudadano no le gusta pagar algo más. Entonces no es un tema muy querido, tampoco cuando hay elecciones o a nivel político, pero hay que pagar la fiesta. Y la fiesta es de nosotros todos. Así que bueno, eso ya lo hablamos, y la composición también. Así que bueno, justamente si aprovechamos todos los materiales, no solo reducimos los residuos, sino también generamos nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Y acá tenemos justamente, acá tenemos, esa es la jerarquía en la gestión de los residuos, donde tenemos que poner la énfasis. Y lo que menos tenemos que tener a nivel importancia, jerarquía, obviamente, no es, tenemos que reducir un origen. Pero hoy es al revés el pirámide. Hoy el pirámide es al revés, porque pongamos énfasis en una disposición final correcta, en el vertedero o que también en los rellenos sanitarios. No lo ponemos así, pero esto es la jerarquía de importancia. Y justamente también hablando de la valorización energética, que forma parte de una oportunidad que se está aprovechando en otros países del mundo. A ver. Los queridos ejemplos de reducción, reutilización y reciclado, porque muchas veces decimos, yo reciclo, y al final no es tanto así, porque ¿cuál es la diferencia? Acá lo vemos en imágenes, y justamente reducir, por ejemplo, una cosa que estábamos haciendo en Casa Ibará, o también creo que en muchos eventos municipales se están usando los vasos retornables ahora para no generar residuos. Entonces eso ya es directamente una manera de no generar residuos. Reutilizar los diferentes materiales, producir alpargatas con los viejos jeans o utilizar los neumáticos haciendo una linda parada de bicicletas o juegos para niños, está fantástico. El reciclaje en general significa reciclo, un ciclo se cierra de vuelta, el material vuelve a ser un material procesado de forma industrial por la industria de reciclaje. Así que esas son las 3 maneras de diferenciar, y por eso es tan importante cuando lo diferenciamos y pensamos la reducción de residuos, y ahí incluye el consumo responsable, que cada uno está involucrado en el momento de elegir un producto que no genera residuos. Por ejemplo, tomamos siempre el ejemplo del cepillo de dientes. Hay nuevas alternativas de bambú, buenísimo. Si uno va al supermercado, ¿cuántas alternativas de bambú hay? Una. ¿Y cuántas alternativas de normales de dientes, de cepillos de dientes de plástico hay? 20, por lo menos. Así que ahí vemos la importancia todavía, que no está puesto en la reducción o el diseño ecológico, sino que está puesto en vender, nada más que eso. Así que, y reutilizar, ¿estamos pensando a reutilizar un cepillo de diente en algún momento? Bueno, yo para limpiar quizás en las esquinitas, pero bueno, mucho más, no sé. Eso es justamente, no estamos acostumbrados todavía a pensar en estos modelos para cada producto que usamos de forma diaria. Y ni pensar en reciclaje. Entonces, ¿dónde termina el cepillo de diente una vez usado? Ahí, Agostina, te invito a darnos una solución. El cepillo de dientes es plástico número 7. Quiere decir que es una mezcla de un montón de plásticos que desconocemos,
Por lo tanto, la industria del reciclaje también lo desconoce, porque si no sabe qué es, no puede reciclarlo. Nadie va a poner material en sus super máquinas costosas tecnológicas y arriesgándose a que se rompa. Entonces son bastante selectivos con qué introducen dentro de sus máquinas la industria, ¿no? El plástico número 7 es complejo, el cepillo de dientes es un plástico número 7. La forma que encontramos es arrancarle las hebras con una pinza e introducir todo el cuerpo del cepillo de dientes en la botella de amor. Bien. O Así que, ecobotella, como también se le puede decir, obviamente, son dos formas de decirle a esta nueva método de aprovechar ciertos materiales de que no tienen una industria bien definida. exactamente. Así que bueno, justamente eso. Apuntamos, y muy interesante, pero todos apuntamos a la responsabilidad del consumidor. Entonces, el generador, justamente la separación en origen, es que nosotros una vez que clasificamos estos materiales en sus lugares donde son aptos para un retiro y un proceso hacia la industria de reciclaje. A ver, entonces acá ya lo hablamos, son los materiales reciclables, que ya lo hemos seleccionado previamente en el lindo juego. Después estos materiales ustedes lo van a tener, obviamente no reciclables, son papeles, cartones sucios como comida, aceite o grasa, estas cosas de colillas de cigarrillo, otros residuos de higiene sanitario, así que estas cosas, el pañal con la caca de bebé no tiene forma de salir a ser reciclado todavía, es así, lamentablemente, y es mucho lo que se ve en todos lados. Ahí sí podemos cambiar la forma de usar quizás pañales que hay que lavar, pero pregunten a las madres que quieren hacer este trabajo con un bebé que recién nacido está creando estos materiales, ¿no? Así que bueno, estos diferentes materiales, muchas veces hablamos también de los colores, en Corrientes hemos definido colores. Mercedes, sí, con mucho gusto. Perdón, una consulta. ¿Las colillas de cigarrillo no se reciclan? No, hay un... Ahí hay una forma quizás de ponerlos en hormigones y en ladrillos, pero es una forma Ajá, donde lo reutilizamos como material de relleno. En ok, realidad es porque no vuelve a ser un cigarrillo. Si el cigarrillo volvería a ser un cigarrillo, como en el caso de la botella de plástico o el vidrio, ahí se sí, habla del reciclaje. Si no, es una forma de reutilización o dándole una recuperación del material para que no termine contaminando. bien, perfecto. Pero es un buen ejemplo porque justamente lo usamos como material de relleno, y lo reemplazamos Y- en el ladrillo, el hormigón sí. se queda reducido, es una forma de reducir el uso de materia prima. ¿Y las Pero pilas? escondemos un problema. Lo mismo con las pilas en los bloques de cementos, escondemos Ujú, un problema, intentamos que no genere una contaminación, pero no mayor, se digamos. reciclan en Argentina. Justamente el tema de las pilas es un gran problema. Y justamente al final vamos a hablar de eso también, porque en Argentina tampoco, primero no hay una ley que exige al productor o al comercializador de las pilas a A tratar las trabajar, pilas. sí. Entonces después tenemos demasiado pocas cantidades por localidades, porque la responsabilidad, como ustedes, bueno, saben, son los municipios que son los responsables de la gestión de residuos. No tenemos cantidades suficientes para justificar una planta de tratamiento de pilas. En Europa hay 2 o 3 y solo por una ley a nivel europea se justifica la inversión en una planta de tratamiento de pilas. A nivel materiales, hoy ya vuelve quizás la discusión un poco diferente porque son materiales valiosos que se están tratando también. Pero es una cuestión de cuantificar el valor, pero tampoco está contemplado, cuando uno lo piensa en valores, el no daño al ecosistema natural. Este daño nunca se calcula y nunca se toma en cuenta en ningún cálculo económico de proyectos de reciclaje o tampoco en un relleno sanitario, digamos. Uno calcula simplemente el costo del mantenimiento de gestión del relleno sanitario, pero no pone en contra de no dañar a la salud o no generar ese daño, ¿no? Ese es lo más
ese es el chip que realmente en nuestras cabezas tiene que cambiar. Y gracias a la discusión de la acción climática, el cambio climático, por la reducción de los gases de efecto invernadero, estamos empezando a valorizar más estos valores de no dañar y de mantener, ¿no? Así que bueno, acá justamente, ¿por qué es tan importante separar? Acá vamos a ver qué dice nuestra cooperativa Fortaleza, que recibe a veces, no, son una de las 3 cooperativas que reciben los materiales. A ver. ¿Cómo viene el material? ¿Bien separado? No. ¿Mezclado? Mezclado. De todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Educar mejor a los vecinos? Es que los vecinos en contenedor, ¿cómo está? Bueno. Así que eso es un mini captura de pantalla del punto de acopio en una de las cooperativas de trabajo y justamente donde la cooperativa lo recibe en muchas cosas mixtas, especialmente en el caso de los plásticos, porque tampoco las cooperativas saben a veces qué tipo de plástico se puede gestionar, justamente. Y justamente, perdón, está haciendo ruido mi gato en el fondo. Y justamente ahí falta también educación. Volvemos al tema de la educación. No volvemos a mirar, sino que... Ahí está. Y por eso tan complejo la temática de este 2018 se viene trabajando fuertemente con ese programa de Reciclando Juntos y nosotros formamos parte desde el principio y acá vemos muchas caras también en la imagen abajo de las diferentes actividades que se lleva adelante, que es un proceso de cambio y por eso no son los resultados de un día al otro. Es un proceso que generamos para también implementar este tema en las cabezas de la sociedad y poder trabajar un sistema que recupera y revaloriza los diferentes materiales y aprovecharles. Y por eso los diferentes ejes, tal cual como los habíamos diseñado en su momento, empieza con la separación de origen, la recolección diferenciada, la concientización y sensibilización, pero también el desarrollo de proyectos de infraestructura, porque la verdad es que hoy no tenemos industria de reciclaje en Corrientes. Hoy no tenemos empresas que se ocupen de esto. Se está empezando, hoy sí, se están empezando con el tema de la madera plástica, se están empezando con el tratamiento de los neumáticos, la empresa Vica está trabajando en eso. Entonces, la revalorización, muchas veces no hay estos mercados. En Buenos Aires hay una planta de tratamiento de neumáticos que no paga para el material, solo lo recibe. Entonces, es como, ahí hay que inventar o definir quiénes pagan la fiesta al final del día, ¿no? ¿Para qué? Yo siempre digo lo mismo, porque o es una tasa o es una ordenanza que obliga al productor de contribuir a un sistema de reciclaje por justamente no dañar al sistema natural o a la salud pública. Y si hablamos de esto, ¿cómo funciona hoy en Corrientes? Acá nos faltarían, digamos, justamente la separación en origen, tiene la recolección diferenciada puerta a puerta, los puntos verdes, tenemos también los eco-bots, donde devolvemos la botella de plástico en el centro, que nos dan puntos en la SUBE, que nos olvidamos mencionar acá, pero están. Y hay por lo menos 3 cooperativas y hay también 2 pequeños emprendedores que trabajan con el retiro de materiales también a empresas, que son los que reciben los materiales y los clasifican y los venden a la industria del reciclaje. La mayor parte lo vende a Santa Fe, vende a Córdoba, no venden a Corrientes porque falta justamente la industria. Entre Ríos tiene algunos, y otras partes van hasta Buenos Aires. Así que eso es una cuestión de cantidades y de calidades y justamente de continuidad de tener material. Así que cuando uno habla con CAIR Plus, que es la Cámara Argentina de Industria de Reciclaje de los Plásticos, siempre habla de los 4E, ¿no? No, 4C, gracias. Las cantidades, las continuidades, las calidades y ¿qué más faltaba? ¿Vos te acordás? Bueno, los 4, al final son 4. Y ese es el gran tema de arte acá. Así que bueno, acá les compartimos un video que hicimos ya hace un montón de tiempo con la marca Nivea,
pero explica un poco un camino desde un producto de un supermercado, de una empresa, hacia que vuelve a ser reciclado. A ver. Y acá se empezó a diseñar justamente un sistema de separación en las oficinas, y también para los envases que produce la marca Nivea, ¿no? En este caso, hay un error conceptual porque estaban usando rojo para el contenedor, y rojo es el color para residuos peligrosos. Así que no hay que usar el rojo para contenedores que no sean de residuos peligrosos. Pero acá justamente la empresa contrata a la cooperativa para retirar los residuos reciclables y los lleva a la planta de clasificación. Justamente en el caso de la ciudad de Buenos Aires, las grandes empresas o grandes generadores están obligados a presentar este tipo de servicio. La provincia de Buenos Aires también. Las empresas tienen que tener un destino sustentable donde justamente el servicio está contratado y también rentado, pagado este servicio de retiro. Y las cooperativas son destino clasificado como destino sustentable y ahí clasifican los materiales. Acá ven el PET cristal, el nylon, como se llaman las bolsas de plástico, el cartón, y todo compactado en prensas, en fardos, y después se llevan a las diferentes industrias. Esto es una planta cerca de La Plata que trabaja sobre diferentes tipos de plásticos y que también los convierte nuevamente en insumos para la industria plástica. Justamente acá lo vemos, los baldes de plástico, cómo lo trituran, y después ya triturado, se mezclan con nuevos componentes químicos, se funden, se calientan y se transforman nuevamente en hilos, en este caso. Hilos que se cortan y se convierten en pellets. Después, a partir de estos pellets, se pueden producir nuevos materiales como estas bolsas o bobinas o lo que sea, lo que se pide, ¿no? Esto depende de la planta, obviamente, lo que ellos están produciendo. Pero un poco la idea de este video ha sido siempre mostrar el camino desde el primer producto hasta el final de dónde y cómo se reciclan, digamos, los productos. Y muchas veces uno tiene subestimado que esto realmente es, esto es una, perdón, acá hay un gato que está haciendo sus juegos, así que bueno, un problema es siempre que requiere inversión para tecnología, ¿no? Así que hablamos de vuelta quién paga la fiesta y dónde está el mercado. Perdón, no, eso no, vamos a hacer el mismo juego. Para identificar los diferentes materiales, hemos trabajado desde hace 2 años atrás en una guía GIRSU, en la guía de definir, bueno, cómo convertimos entonces cada material en un nuevo insumo, recurso. Acá tenemos los tipos residuos sólidos urbanos, que son cómo podemos reducir y reutilizar y cómo podemos reciclar los diferentes materiales. Las famosas tapitas, por ejemplo, es el polipropileno número 5. Después tenemos residuos de gestión especial, que también en Corrientes, a ver, ahora vemos un poco en detalle, por ejemplo, el papel y cartón. Ahí tomamos algunos ejemplos, cómo se convierten en nuevos materiales, materia prima. 1 tonelada de papel reciclado, por ejemplo, ahorra la vida de 17 árboles. Así, eso es como un número montón. Entonces, imagínense cuántos árboles tenemos que plantar hasta que crezcan para que sean aptos para la industria forestal o la industria, ¿no? de producir papel. El caso de las botellas de plástico, las tapitas, justamente. Nosotros siempre promovemos más el proceso de reciclaje para que no se pierda el material en un lindo juguete o algo, sino que realmente vuelve a ser usado en una industria. Lo mismo, aceite vegetal usado, acá lo hablamos antes en el chat también. A ver si yo me pierdo en el chat a veces. Chicas, me tienen que ayudar, justamente. Ahí está. Bueno, justamente Ituzaingó, Alex está mencionando Ituzaingó, exactamente, también están trabajando en eso.
aceite, vehículos y maquinarias, justamente hace cuánto fue, en mayo creo que fuimos a visitar una planta en el Chaco, que es justamente de la empresa del Shell que está trabajando sobre la recuperación de los aceites de vehículos y maquinarias y también de los envases que están contaminados con esto, porque es todo a través de eso hay un sistema, hay que instalar por cada material un sistema. En Corrientes Lo mismo que hablamos de una empresa neumáticos que... y lo mismo que hablamos de las pilas, Rosario. No, que en Corrientes sí hay una empresa, por ejemplo, yo le pedí el barril para ir poniendo mi aceite usado y te lo dan, y cuando vos terminás de completar el barril, lo vienen a buscar y te dan otro para que lo completes. Sí. No sé si todos tienen el contacto, pero después se puede pasar también ese dato. Acá tenemos otro ejemplo que yo traje justo de Corrientes, un chico que hace leche de almendras o leches vegetales y los hace con los vidrios del tomate y él devuelve siempre como cuando uno devuelve la botella vacía, recibe su botella rellena, por ejemplo. Es un mini emprendimiento, pero funcionando y con este objetivo de la economía circular. Y acá, bueno, Ro, te invito a vos, el famoso caso de la ecobotella y qué hacemos con esto, ¿no? Sí, con Manos Verdes, la Municipalidad y la Cooperativa de Fortaleza y todas las personas y otras empresas y generadores que también colaboraron de alguna u otra manera en hacer las botellas y en llevarlas hasta la cooperativa, pudimos llevar cerca de 4 toneladas habremos llevado, no recuerdo bien, a 4.000 Ecoquiru. kilos, sí, 4.000 kilos, 4 toneladas, un montón. Ecoquiru es una planta de reciclaje que genera madera plástica a partir de plásticos de un solo uso o diversos plásticos. Ahora voy a explicar bien esa parte. Pero bueno, está en Margarita Belén y la verdad que está bastante cerca y está buenísimo poder tenerla tan cerca. Así que bueno, un poco explicar como el ciclo. No sé si todos conocen, pero las ecobotellas o las botellas de amor se pueden hacer, mejor si es una botella con boca ancha. En principio, bueno, ni bien como que estuvo esta idea, en realidad antes eran como unos ecoladrillos que había que se podían usar como ladrillos con cemento y por eso tenían que ser todas las botellas iguales y qué sé yo. Pero bueno, en este caso se usa el plástico de adentro, se abren después las botellas. Un poco el tema de que esté bien prensado el plástico también es porque así se disminuye el volumen, ¿no?, de los plásticos para después poder transportarlos de una manera eficiente. La segunda foto es la cooperativa Fortaleza, ahí están todos los bolsones. Ayudamos un poco, mucho hicieron los trabajadores de la cooperativa, pero también el grupo de voluntarios de Manos Verdes. Y bueno, después la tercera foto es, estamos cargando al camión los bolsones de botellas. Acá abajo está la planta recicladora. La planta recicladora trabaja con plásticos de las ecobotellas y también como, por lo menos en este momento, ahora no sé qué va a pasar, pero estaban trabajando con plásticos negros, porque era una empresa que trabajaba con autopartes también. Entonces mezclaban los dos tipos de plástico y eso generaba una madera de mucha calidad. Después en la otra foto se ve una maceta y también se ve una tranquera para caballos que nos mostraron ese día que fuimos a visitar. Y bueno, lo que tiene particular esta planta es que se pueden poner diversos materiales plásticos, hasta los blisters de las pastillas, que vieron que tienen un poco de aluminio también esos blisters, porque nos explicaron que como tiene este otro plástico negro también, es como que llegan a hacer una mezcla bastante buena y se puede bancar como estos otros materiales de alguna manera. Así que bueno, eso es un poco la explicación y la invitación también a hacer en sus casas las ecobotellas. Sí, Y ahora a continuación vamos a ver un hermoso video explicativo de cómo hacer las ecobotellas. Y eso es de mano de chiquitos, así que ellos lo muestran así. Toda esta basura la generamos acá en mi casa. Es plástico seco y limpio. Y la vamos a meter en esta botella, toda la basura,
para que quede un ladrillo ecológico. Y como verán, va quedando un poco. Vamos a intentarlo juntas. Empezamos. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Bien, sigamos. Me dijo que lo... El ecoladrillo se usa para construir, algunos lo usan para construir, también para que no haya tanto volumen de basura, y si vos lo llevas en los recicladores no tienen que andar buscando en la basura y ya tienen esto acá seco y limpio. Está buenísimo. Así que estos son chicos de Bariloche, admitimos. Que ahí sí los estaban usando más para construcción al principio, pero el concepto es el mismo. Y la verdad, una vez que uno empieza a hacer estas botellas, uno no para más, porque es una costumbre que uno le queda grabado tener en la cocina, por ejemplo, en algún lugar visible esa botella, y cada pequeño papelito de plástico uno lo pone ahí, digamos. Y la verdad, mirando la madera plástica es una buena solución porque también ahorramos madera natural. Así que tenemos dos beneficios en este sentido. Y bueno, antes hablamos ya de cómo financiamos la fiesta, y la verdad es compleja. La verdad es muy compleja porque en general, y ahí valoramos muchísimo el trabajo de los recuperadores urbanos, porque es un trabajo de hormiga. Y antes hablábamos justamente de una pregunta en el chat, fue también, bueno, si uno tiene la concesión de todo, me imagino que hablaban de la recolección, de recolección en este sentido. Pero la recolección de materiales todavía todo mezclado no garantiza un valor que se paga. Estos son valores que en 2020 vimos cómo se pagaba, por ejemplo, cartón de primera, se diferencia en calidades. Primera calidad, papel mezclado, papel blanco, Tetra Pak, PET cristal, el soplado, que es el polietileno de alta densidad, el nylon, el bazar, que es muy gracioso, que es el polipropileno, el vidrio mezclado, tenía muy poco valor, era como 4 pesos el kilo, imagínense. El aluminio siempre ha tenido un gran valor porque con aluminio un 96% se ahorra justamente energía, y la chatarra es un tema más especial de vuelta, pero justamente a la derecha vemos valores que me pasó la cooperativa Fortaleza, que PET cristal 50 pesos el kilo, PET color 40 pesos, el cartón 20 pesos, el vidrio 12 pesos. El vidrio subió de vuelta el valor porque la escasez de arena, y ahora también aparentemente porque la planta de reciclaje de vidrio en Mendoza se incendió, ¿no? Algo de eso fue, creo. Pero haciendo el cálculo de todo esto, no es así que uno junta un poco de cartón y se hace rico. No es, digamos, uno no se hace rico juntando poco. Acá requiere cantidades, y esto requiere la separación en origen. Y cuando hablamos, justamente por eso todo esto es un proceso integral, y por eso hablamos también de la matriz económica financiera. Y casi ninguno de los municipios con los que empezamos a hablar al principio de la gestión en 2018 tenía estos valores a mano. ¿Cuánto pagan por tonelada de gestión de residuos? La mayor parte de los municipios, y les cuento que es la costumbre a nivel interior, tiene un camión, un tractor con un acoplado donde juntan la poda, los residuos, los llevan a algún lugar, y se valora la nafta del tractor y la mano de obra del señor que junta. Más o menos es así. Después se prende fuego y nadie más se preocupa. Entonces no hay una inversión grande en este sentido en la gestión de residuos. Ahora uno quiere planificar una campaña de gestión integral de residuos o inversión, y tiene que pensar, bueno, compro una máquina que me sale 2 millones de pesos, ¿cómo la voy a refinanciar, recuperar? Todo requiere una planificación muy integral. Bueno, en Corrientes Capital lo tienen bastante claro la temática, porque ahí estuvo trabajando también el equipo de Alejandro Cristiá, y justamente con Gonzalo también.
y es el mayor tema a trabajar, cómo volvemos a generar ingresos y cómo volvemos a gastar en los diferentes puntos. Yo no entro acá en la discusión de contratos actuales porque sobre esto no es algo que en este momento acá podemos discutir, sino que obviamente nuestra tarea acá es capacitar para que involucren en el futuro a definir costos y porcentajes los cuales se derivan a la concientización y la educación, por ejemplo, en general. En todas las matrices que vimos cuando hicimos esta tarea con diferentes municipios, era entre 1 o 3% el presupuesto a nivel educación y concientización. Entonces, si yo derivo casi un 95% a la recolección y la disposición final, es obvio que no tengo un énfasis en la concientización y educación, ni en la reducción en origen o la parte de reciclaje, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que justamente hay que tener en cuenta a nivel planificación. Pero no vamos a entrar hoy en eso, porque si no los convierto todo en expertos y basurólogos, sino que vamos a terminar, creo que con eso hoy, eso ya lo hablamos, y contamos nada más un poco hacia dónde vamos, porque la formación de emprendedores y empresas locales, justamente ahí estamos trabajando desde 2020 también con la UNE, en la formación de emprendedores sustentables. Desde ahí salió el proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la cooperativa Familia de Canillitas, que se están redefiniendo también, que es un proceso también para una generación de personas que han vendido diarios y ahora se convierten en recuperadores o recicladores, así que Rosario y Rubén también estaban involucrados en acompañar este proceso, y la UNE empezó recién a capacitar ese grupo de personas. Y lo otro es la visión de tener quizás en algún momento un parque de economía circular en Corrientes, en el parque industrial, un sector destinado para emprendedores, empresas que quieren convertir residuos o materiales reciclables en nuevos productos y dar este servicio en la provincia de Corrientes. Y bueno, todo esto, y ahí termina nuestra jornada de hoy, un poco antes de la exposición, digo, porque ahora sí tenemos tiempo para preguntas. Queremos mostrar el ejemplo hacia dónde ir, porque quien paga la fiesta incluye la discusión de la responsabilidad extendida del productor. Y ahí hablamos justamente hoy con Bruno, porque siendo alemán, quizás, a ver, Bruno también acá nos puede mostrar un poco la experiencia. Quizás, Bruno, ¿querés leer vos? Sí. ¿Tenés ganas? Vale, sí, claro. ¿Sí? Así que O sea que, dejamos hablar también un poco y explicamos después qué es el punto verde y la bolsa amarilla que vemos acá. vale, muy bien. Pues eso, sí, la REP, la responsabilidad extendida del productor, en principio, como dice aquí en la presentación, promueve mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los productos y también exigiendo a los productores que se hagan responsables financiera o físicamente de aquellos productos una vez agotada su vida útil. O sea que la responsabilidad del reuso, del reciclo de los productos se cambia solo del consumidor a también el productor de los productos. Y claro, el objetivo es extender las responsabilidades de los fabricantes del producto y eso a todas las fases del ciclo de su vida útil y especialmente a su recuperación, el reciclaje y luego la disposición final. Y sí, en Alemania hay un sistema que se llama el sistema del grüner Punkt, o sea que en castellano es el punto verde, y eso se debe a un reglamento nacional del año 1991, o sea que ya llevamos más que 30 años con ese reglamento. Y bueno, la idea es, parecido al REP, pues hacer responsable a los productores de los productos envasados, especialmente se trata de envases de plástico en general, y pues extender esa responsabilidad y hacerlos responsables de también ocuparse del reciclaje de los envases. Y eso en principio puede servir como un ejemplo quizás para aquí, para el futuro, o pues para un ejemplo para adaptar un sistema similar que aquí funcione.
Y eso en Alemania funciona con el saco amarillo que se ve a la derecha, el gelber Sack, que tiene ese punto verde puesto, que también se ve debajo, que significa que aquí se reutilizará el plástico, se recicla y los productores pues tienen que pagar para las licencias de usar esas bolsas, y así se extiende esa responsabilidad para no hacer solo responsable del consumidor, sino también el productor. Pues eso, sí, eso es un poco el sistema de Alemania. Claro que es un poco más complejo de lo que expliqué yo ahora aquí, pero así como pequeña introducción y breve resumen. Exactamente, gracias Bruno, buenísimo, muy bien explicado. Justamente la empresa que comercializa los productos tiene este sello en su producto, y esto significa que la empresa contribuye con el financiamiento y paga por cada producto comercializado. Así que ese es el punto clave. Y bueno, funcionó bastante bien, ahora lo están redefiniendo, recién reorganizaron esa ordenanza también, porque no es fácil controlarlo tampoco. Así que ahora, gracias a las nuevas tecnologías de blockchain y también de trazabilidad, esto es el gran, digamos, innovación, el gran desafío de hacer estos sistemas también confiables y digamos, tener la trazabilidad. Y de eso vamos a hablar en el eje de economía circular, así que ahí los invito ya, porque toda la parte de innovación, creación y innovación tecnológica vamos a hablar en el eje de economía circular que vamos a tener en octubre. Así que ahí salimos un poco de la problemática de los residuos a las oportunidades. Y creo que mucho más hoy en día no tenemos más para contar acá. Quizás acá esto se ve que hubo un proyecto en el Congreso de Nación. Siempre hay proyectos de ley de envase o la ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora sale uno que es muy impulsado por las ONG sobre los neumáticos, que esto salga a nivel nacional también, pero hace muchos años y no salen por diferentes intereses tampoco. Así que es un poco la situación actual, por eso también las ONGs estamos muy atrás de todo eso para que también se impulse de forma conjunta. Bueno, mucho más nos decimos hoy acá. Abrimos con mucho gusto el debate. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales también, obviamente. A nosotros eso es el mejor agradecimiento, lo que ustedes pueden hacer. Y también de ahí se pueden informar de más cosas, informaciones. Y bueno, a ver, si quieren, abrimos ahora sí de vuelta las preguntas que quedaron sin contestar quizás en el chat. Bien, perdón. No sé si me perdí alguna pregunta más que quieren que hablemos. Y también pueden abrir justamente un poco la idea acá, obviamente, la idea acá es discutir también posibles soluciones y que ustedes vean también desde su lugar que podrían contribuir, obviamente, ¿no? A veces estamos frustrados con lo que no se puede, pero siempre hay puertas por donde se puede también. No sé si, Gonzalo, viste algunas preguntas acá. Bere, mira, la verdad que más comentarios que preguntas Uh-huh. respecto a los distintos ejes o componentes de lo que es la gestión de residuos. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica, alguna duda que haya quedado? Sí, Julio levantó la mano. Julio, abra micrófono. Mira. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gonza, hola Verena, hola a todo el equipo. Hola Mi Julio. pregunta, ¿cómo están? Muy linda la charla. Considerando que acá en la ciudad de Corrientes nosotros tenemos la recolección puerta a puerta. Y te escuchaba en tu charla, Verena, que mencionabas que cerca de 1 kilo generamos por persona por día, vamos a decir. Una familia tipo estará generando 4 kilos aproximadamente, o cerca de 4 kilos. Bien.
¿qué capacidad tendría, y considerando que nosotros como vecinos tenemos que sacar los residuos en nuestra vereda todos los días, y tendríamos que poner en un contenedor, en un cesto individual, ¿qué capacidad tendría que tener un cesto para una familia de 4 personas que generan 4 kilos? ¿Qué capacidad tendría que tener para poder contener? Eso es matemática, Julio. No te digo Eso es francamente. matemática. Y además, Me pones a prueba a mí. Te pongo, Gonzalo, mejor vos. me mandaba a mí la matemática. No, también para la hora de tener un cesto en las veredas, hay que tener en cuenta distintos factores en función de la ciudad en la que vivimos. Primero, analizar cuál es la normativa vigente y qué establece la normativa respecto de los cestos que tenemos que tener. Segundo, tenemos que tener en cuenta que en Corrientes todavía lidiamos con la problemática de animales sueltos. Por ende, si los cestos son bajos, corre riesgo de que algún animal quite la basura del lugar. Entonces, lo ideal es buscar cestos que tengan una altura superior a unos 70, aproximadamente unos 60, y que tengan la capacidad de poder mantenerse cerrados para que sean lo más antivandálicos posible. Pero en cuanto al tamaño, tendríamos que revisar la normativa que establece un tamaño específico, Julio. Bien. Podemos pasar Bueno. esa info en el aula virtual. Muchas veces Bueno. el tema de, perdón, si hablamos así en cálculos, depende mucho si está bien aplastado. Muchas veces tenemos mucho volumen que ocupa mucho espacio en vez de hacer los cartones ya más chiquitos, aplastar las botellas de plástico, entonces ya uno está con más espacio. Todos estos son consejos que son útiles y justamente sacando los orgánicos ahorramos la mitad. Entonces, si vos realmente haces compost en casa o sacas los orgánicos, y tenemos un emprendedor en Corrientes que también retira el orgánico, así que justamente Federico lo conocemos del equipo con un emprendimiento que se llama Detritos, que retira los orgánicos y hace compostaje. Así que es un buen servicio para los que tienen departamento y no tienen un espacio para hacer un compostaje, por ejemplo. Incluso agrego a eso, Detritos también tiene un servicio para buscar los reciclables y los llevan a los puntos verdes, incluso también. Por ahí si te queda muy lejos, si a alguien le queda muy lejos del punto verde, también. Está buenísimo. Justamente estas son iniciativas, la verdad, que queremos impulsar, que justamente no es el negocio de uno. Yo estoy leyendo todos los comentarios, así que sí, que no sea un negocio de uno, sino que es una cosa integral y diverso. Y a veces justamente no es el gran lucramiento de uno, sino que son varios pequeños emprendimientos y negocios. Tenemos pequeños emprendedores que Julio también ha acompañado con el tema de las ferias, que vos conocés que muchos emprendedores lo hacen de mucho corazón, reutilizando diferentes materiales y justamente, ¿cómo se dice? Haciendo regalos, productos y está muy bueno eso. Así que estas son cosas que no necesitas siempre una gran inversión tecnológica ni una gran planta, sino que promueve el pequeño productor. Y esto también hace rica la creatividad. Y quizás eso es adicionalmente, perdón, agrego ese comentario, porque ustedes hablaron antes de cambio climático, Gonzalo, ¿no? Entonces, cuando hablamos Sí. de la reducción de la huella de carbono propio nuestro, la verdad es hacer pequeños emprendimientos en las localidades es también a veces más sustentable, más sostenible que quizás extendernos y mandar un montón de cantidades hacia Buenos Aires. Es por eso, es toda una balanza, ¿no? A uno pregunta también, ¿es mejor la botella de vidrio o la de plástico? La gran discusión es a dónde llevas la botella de plástico o la botella de vidrio. Si la botella de vidrio viaja en un camión grande más de 250 kilómetros, la huella de carbono es más grande que la botella de plástico. Entonces, si la botella de plástico tiene un circuito gestionado de reciclaje, quizás la botella de plástico en este sentido es mejor que la botella de vidrio. Y es complejo de decidir qué tipo de material o residuo es mejor. Lo mismo en las bolsas de plástico y las bolsas de papel.
la huella ecológica de una bolsa de papel es más grande que la botella de plástico, la bolsa de plástico. Hablamos de las bolsas camisetas, que justamente Mercedes está trabajando con las partes de prohibir las bolsas de arranque, bolsa de camiseta, bolsa de plástico chiquito, como lo hicieron en Bariloche, ya lo hicieron ahí, por ejemplo. Y también sobrevivieron los vecinos, así que están todos ahí todavía. Y los verduleros a veces felices que no tienen que gastar estas bolsas. Acá en Buenos Aires la verdulería me dice, Verena, si cada uno me lleva su bolsa como vos, estaría rico porque no gasto más en las bolsas de plástico. Es así, ¿no? Así que es un poco, yo creo que justamente el repensar en la parte de economía circular incluye repensar nuestro estilo de vida, nuestro modelo de economía, que no está pensada en la maximización de ganancias, sino que en también vivir en una ciudad de 15 minutos, como hablaba Alex siempre con Alejandro en el tema de más cerca, más unidos, y con cosas que no necesitamos. Yo no necesito comer frutillas en invierno si no hay, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? Antes sí, porque es lujo, el lujo es tener los productos a disposición en cualquier momento, y ahí se genera también la mayor huella ecológica. Así que bueno, hablando un poco de eso, conectando con el tema de cambio climático que ustedes hablaban la semana pasada, el gran problema en Argentina hoy es el costo logístico, que es el doble que en Brasil, y que cuesta, por ejemplo, más trasladar un contenedor de Buenos Aires a Corrientes que de Buenos Aires a China. Y esto es ahí donde entran cosas que no son lógicas, y justamente ahí entra el tema de la huella ecológica, el precio de carbono, que en el futuro va a remediar también esa cuestión. Entonces, en el futuro vamos a pagar el precio para las grandes distancias, y en el futuro eso, el pequeño productor quizás a nivel local va a ser el favorecido también. Bere, Así que ¿puedo bueno. leer una pregunta ahí que plantearon para pensar un poco en el chat? Dice, en nuestra provincia, uno de los barrios, Río Paraná, es un barrio literalmente asentado a la orilla del río y con un suelo rellenado con basura y recubierto con tierra. Es un área de precariedad social y económica. ¿Cómo se podría ayudar en esos sectores para concientizar y evitar que vivan con esos residuos? Algunos que son peligrosos para la salud. Gracias, excelente exposición. Y yo creo que, o sea, este es un trabajo súper progresivo y de hormiga, el que se está haciendo desde la municipalidad, pero también, así como nuestra fundación, por ejemplo, hay un montón de otras fundaciones, organizaciones sociales, organizaciones políticas, en donde nos podemos involucrar desde nuestro lugar, con el tiempo que tengamos, y poder como proponer también esta línea de acción positiva en distintos lugares de Corrientes, y contribuir de alguna manera a todo este proyecto GIRSU, digamos, que tiene, como dijimos hoy, es integral y tiene diversas aristas. Nada, quería como responder esa pregunta que me parecía interesante, y nada, siempre hay como distintos caminos para por ahí generar un poco más de conciencia y cuidado social. Sí, justamente hay muchas cosas acá, me parece, en el chat, y esa temática de trabajar con los vecinos es algo que, como dicen todos, arranca en la escuela también, porque es la educación básica, que los chiquitos son los que mejor educan a los padres, pero quizás aplicando también o solicitando también ahí el área de acción social, porque muchas veces estos barrios donde viven también los careros están en el límite de Corrientes capital, y pasamos con el barco que hace la excursión turística por estos barrios. No hay que no mirarlo, hay que pensar en soluciones, y a veces no son cómodos. Eso es como dice Al Gore, la verdad incómoda, ¿no? Así que The Uncomfortable Truth, o como se llama la película. El problema es que muchas veces lo que no se resuelve fácil no lo queremos mirar, y creo que ahí es realmente la valentía de un municipio, de meterse en áreas
que sabemos que son complicados, que sabemos que no se resuelven, pero se resuelven el proceso también de dialogar con los vecinos y no de diseñar políticas arriba de sus cabezas. Y eso es algo que creo que valoran muchos los vecinos. Si un municipio se acerca, se dialoga y habla con lo que se puede, y ellos conocen muchas veces más de lo que sabemos nosotros de su zona, de su barrio, justamente mencionando un poco el día que plantamos los árboles, el 29 de agosto, los vecinos se cuidan sus árboles también. No quieren ser involucrados en política partidaria a veces, pero quieren cuidar su zona, su barrio. Y creo que ahí donde hay que diferenciar entre política pública, de gestión de Estado, y no de una política partidaria. Perdón, no quería entrar en esa discusión, pero salió también por algunas preguntas antes justamente, y esa experiencia con los vecinos nos mostró eso, que el vecino pide el diálogo, pide ser escuchado. Y ahí los ONGs, nosotros somos los que muchas veces hacemos el puente, y muchas veces somos voceros de la gente, que quizás la cultura no es tanto en reclamar o pedir a ser escuchados, sino que quizás estamos más acostumbrados en reclamar y a recibir dinero para algo, sino que respetar un espacio que se construyó, ¿no? Creo que este es el arte que queremos transmitir, que es la parte importante. Gracias por compartir las redes sociales ahí también en Rosario. Estábamos empezando con eso. Bien, buenísimo. Acá en Vico, justamente, Instituto de Vivienda, está buenísimo que se trabaja sobre la parte de separación de residuos. Me encanta, porque la verdad creo que es importantísimo que todos lo hacemos. A ver. Claro, y tema de las bolsas de plástico y la ordenanza de cumplir. Y quién controla, y ahí es también otro tema. No sé, no quiero hablar solo, así que si alguien más se quiere meter a hablar, con mucho gusto. Si no, creo que estamos cumpliendo bien nuestro horario de las 2 horas, ¿no? A ver, Gonza. Sí, Bere, el tema de las bolsas de plástico, como decía, tenemos normativa, de hecho se está trabajando actualmente en el Consejo Deliberante para generar una normativa un poco más adecuada para la realidad de los correntinos y no generar una prohibición absoluta de las bolsas, sino promover un sistema en el cual se vaya disminuyendo el uso hasta llegar a no usar bolsas. Como decíamos, todo en residuos se vincula a los hábitos de la comunidad que los genera. Entonces, como comunidad, como ciudadanos, vamos a tener que acostumbrarnos a andar con nuestras bolsitas en las mochilas y demás, pero es un proceso y justamente se viene trabajando para afinar un poco lo que queremos alcanzar con esta normativa ya existente. Hay una mano No sé si hay levantada. alguna otra. Ahí va. ¿Qué decías, Ro? No, que había una mano levantada. Ah. Yo que estoy, me van a ver en la pantalla, también estoy en el celular porque se escucha mejor a través de ahí, así que saludos, gracias por toda la información y bueno, sí, comparto de que todo es un proceso. Solo como comentario voy a decir que el 2030 estamos a 8 años y hay cosas que tenemos que hacerlas en forma acelerada. Todos, de alguna manera u otra, tenemos conciencia, todos sabemos las cosas que tenemos que hacer, y por eso te insisto, más sobre todo con esto de Ley Yolanda, que funcionarios que tengan que tener una mirada ambiental en las políticas públicas que se establecen, ya no hay mucho tiempo para hacer procesos de cambio. Por eso por ahí yo en mis comentarios tiraba el tema de respecto a las normativas, de los contratos de concesión, cómo están establecidos, porque los mismos límites o las limitaciones las ponemos a veces desde la legislación o de las políticas públicas e impedimos el desarrollo de iniciativas que realmente no solamente la ONG, muchos colegios, muchas
muchos emprendedores, muchas empresas quieren iniciar y a veces no pueden simplemente porque no tienen una habilitación de uso de suelo que le permita estar normalizado para poder salir a difundir la actividad que realiza. Entonces, todo el tiempo estar adaptándonos a eso, lo que nos va a llevar a que el cambio climático nos pasa por arriba, las inundaciones nos pasan por arriba, la sequía. Entonces, por ahí también invito a que a veces el tema, hay cosas que tienen que ser medias duras, como bien decía vos recién, Verena, y hay que animarse, hay que tener decisión, hay que tener prioridad, hay que evitar, hay que generar negocios que sean sostenibles, y hay que invitar a que todos se sumen a eso. Por ahí, en cuestión, a lo que me toca a mí respecto de industria, que de hecho, por ahí después me gustaría hablarlo con ustedes, el tema de la definición de parque de economía circular. Para mí el sentido de economía circular, bueno, ustedes lo saben mucho mejor, tienen mejor concepto, es mucho más amplio que solamente el reciclaje. Entonces, para mí, Carlos Romero, para mí la visión del parque, todo el parque industrial debería ser un modelo de economía circular que se traslade a todo el resto de la ciudad. Por más que tenga un sector, sí, dedicado específicamente al reciclaje, a la recuperación, a la puesta en valor de residuos y demás. Ya cambiar directamente el paradigma, los modelos de negocio, y si hay que patear tableros, adelante. Ahí, por ejemplo, 100% Carlos, porque además me encanta siempre, porque como siempre lo compartimos, esa visión también de un parque industrial que tiene las sinergias entre los diferentes sectores. Si uno crea un residuo, que el otro puede aprovecharlo, por ejemplo, haciendo, siempre uso el mismo ejemplo de las suelas de las alpargatas, que quedan restos y en Cooperativa Fortaleza no saben qué hacer, por qué no tenerlo ya triturado y usado para un relleno de colchones, o no sé, algo así, pensarlo desde el principio. Eso va a ser parte de la economía circular que la hablamos la otra vez. Y también el tema del tiempo, justamente lo que hoy no tenemos es el tiempo, porque la verdad, hasta 2030 el tiempo se nos está acabando. Y si uno cree a los científicos, que lo tienen bastante estudiado el tema del cambio climático, tenemos como 6 años para mantenernos, para reducir tanto las emisiones, el uso de energía fósil, de carbono, para mantener bajo 1.5 grados de aumento de temperatura promedio. 6 años. Es como, falta nada. Es como, tenemos que ser mucho más rápidos en las decisiones que tomamos. Y a veces la democracia, que está bueno, pero nos lleva también a discutir y discutir y discutir, y a veces, como vemos en el Congreso de la Nación, que no hay ley de envase, hace 10 años que se discute, pero no se lleva adelante. Entonces ahí es donde también la ciudadanía, obviamente las ONGs, pero nosotros como personas individuales también, tener esa responsabilidad de impulsar y decir quizás al vecino, separar tus residuos, o enseñar al vecino a hacer compost. Pequeñas acciones que también ayudan. Así que bueno, nada más, porque podemos discutir horas, a nosotros que nos encanta la temática, pero bueno, desde ya los invitamos para octubre, cuando hablamos de economía circular, ahí vamos a preparar más material actualizado sobre materiales biodegradables. Por ejemplo, hay telas hechas a partir del resto de la leche, así que le da pistas para que queden curiosos y van a volver en octubre a esa charla también. Gracias a todos. Excelente. Felicidades, chicas. Y Bruno. Gracias. Excelente, excelente. Y gracias a todos por asistir a la jornada de hoy. Durante la semana se va a estar cargando el material en el aula virtual, también el material que han consultado de las clases anteriores está cargado ahí. Y lo mismo respecto de esta clase, a partir de mañana la van a poder ver en el aula. Así que, si no hay más avisos parroquiales, nos despedimos de todos y les deseamos una muy buena semana. Parece que no. Gracias. Gracias.
Hasta la próxima.